La pregunta eterna en este y otros canales es la siguiente: ¿cómo evitar el fraude? Y la respuesta es muy sencilla. Este es el Chapucero, ¡arrancamos! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. En este, y estoy seguro que en otros canales, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen nuestros seguidores, los que ven este canal y obviamente también los que nos siguen a través de Twitter y Facebook, es ¿cómo se puede evitar el fraude? Porque ténganlo claro, el fraude viene porque viene. Se le puede decir de muchos nombres: la operación política, mapacheo, compra de votos, alteración obviamente de las actas de casilla, alteración y hackeo del software del PREP, del INE, etc. En todas sus vertientes, en todas sus novedades, viene porque viene el fraude. Vemos parte de este fraude que ya se empezó a operar, como por ejemplo la reciente aprobación del TRIFE para que le den la candidatura a El Bronco. Es una parte del fraude. Y vemos también cómo los órganos electorales, el INE y el TRIFE, finalmente operan de manera política y les vale mucho la ley con tal de, obviamente, en este caso, debilitar a Andrés Manuel López Obrador, que ese es finalmente el objetivo principal. Si hubieran elecciones libres y auténticas aquí en México, lo cierto es que López Obrador la tendría ganada y por mucho. Ya veríamos las encuestas, las verdaderas encuestas con más de 50 puntos en su preferencia, y Obrador realmente, pues ya casi se estaría entregando la presidencia del país. Porque realmente, con esa preferencia que trae, si hubiera elecciones libres y auténticas, repito, no hay poder humano, ni campaña, ni mercadólogo internacional que pueda quitar una ventaja de 30 o 40 puntos de ventaja. Esa es la realidad. Pero no, estamos en México. Y en México siempre está el elemento del fraude, de la operación electoral, del mapacheo, del cuchup, de la compra del voto. Hemos visto este fraude, cómo funcionó, cómo se registró, cómo se operó, por ejemplo, el año pasado, las elecciones del Estado de México en particular, pero también las de Coahuila. Y finalmente hemos visto que con el fraude ha ganado. Pero lo cierto es que también hay límites para el fraude. El fraude no es infinito, no es una herramienta nuclear, no es algo mágico. Finalmente también son una serie de cosas que dan para esto, pero no dan para más. El fraude, pues, también tiene un techo, y ese techo no se puede violar. Yo he hablado con gente experta electoral, con gente que ha estado en órganos electorales, en institutos electorales, y me han comentado un poco del tema del fraude. El fraude hay que verlo como una herramienta en la que, cuando se aplica, tiene probabilidad de tener éxito y de no. Y la probabilidad de tener éxito del fraude se registra entre menos votación en total haya. El fraude se optimiza en la votación, me dice este experto electoral, de 40%. Si sale 40% de la gente a votar, el fraude es muy efectivo. Si sale menos gente a votar, me comenta, el fraude se evidencia muy claro, porque realmente sale tan poca gente a votar que los únicos que irían a votar serían precisamente los votos comprados. Entonces me dice esta persona, en el 40% de la participación electoral, o sea, en el 60% de abstencionismo, el fraude se maximiza, se hace muy efectivo, porque la gente sale a votar por la oposición y por tu candidato de manera genuina, y el fraude le da lo suficiente, perfectamente, para que gane con una sólida ventaja, pero tampoco muy mayor como para que sea muy evidente. La victoria alrededor del 40% se vería muy legítima. Como se maximiza las probabilidades de un fraude muy efectivo alrededor del 40% de la participación electoral, cuando empieza a aumentar la participación electoral, entonces las probabilidades de que sea efectivo ese fraude se minimizan y se hace mucho más costoso, porque es el otro. El fraude cuesta. Y cada puntito que necesites te cuesta cada vez más. Cuesta en dinero y cuesta en operación política y cuesta en todo. Vamos a ver el caso del Estado de México, donde el fraude fue efectivo, pero fue muy costoso. Ahí en el Estado de México la participación fue alrededor de 40 y tantos, no llegó ni al 50%. Entonces, el fraude fue suficiente, ganó Alfredo del Mazo, pero apenas se le dio. Y fue muy costoso, ¿no? Realmente en la elección partidista
Alfredo del Mazo perdió, el PRI perdió contra Morena y tuvieron que hacer una operación, en particular en algunos distritos de zonas rurales, tuvieron que rellenar demasiado, dejaron finalmente muchas huellas ahí. Fue también muy evidente, ya que el fraude empezó a dejar de ser efectivo, empezó a ser costoso también, y bueno, le dieron al triunfo del Mazo, pero apenas. Realmente le costó mucho y es muy, pero muy, muy cansado. ¿Cuál es entonces la participación electoral suficiente para que, no es que ya no haya, ya no sea efectiva, para que se anule el fraude electoral? Porque al final tenemos que tener claro el fraude electoral. Por ejemplo, la gente que vende su voto es siempre la misma gente. Siempre es el mismo grupo de votantes que vende su voto elección con elección. Si tú nunca has vendido tu voto, lo más probable es que no lo vayas a vender. Pero si tú siempre has vendido tu voto, lo más probable es que sí lo vayas a vender. Entonces, hay grupos de gente que vende su voto, se lo vende al PRI, se lo vende al PAN. Entonces, ellos cuando hacen las cuentas del fraude dicen, bueno, en esta colonia voy a comprar 1000 votos. Ahí está el dinero y ya los tengo seguros. Pero entonces también eso es finito. No hay infinita gente que esté dispuesta a vender su voto. Hay un mercado, pues, de votos, pero que no es creciente ni decreciente. Es muy estático. En ese sentido también, si hablamos del fraude, finalmente cuando se compra el voto, pues ya las priistas saben cuántos votos van a tener seguros comprados. No hay más tampoco, no hay menos tampoco. Incluso yo creo que elección con elección, estos votos comprados cada vez se hacen más caros. Antes te pedían 500 pesos, ahora te piden 1000 pesos. Antes te pedían 700, ahora quieren 1500 y una televisión. Eso es lo que pasa. Y es lo que vemos después en los videos que también ellos mismos exponen, los que finalmente venden su voto de manera muy cínica. Dicen, estamos aquí esperando pues nuestra televisión porque le vendimos nuestro voto al PRI. Bueno, ellos son los que siempre venden su voto. Y ojo, no los vas a cambiar. Hay que aceptar que así son las cosas. Pero cuando llega, de todos modos, empieza a subir la participación electoral y se acerca, por ejemplo, al 60%, el fraude deja de ser efectivo. Se nulifica porque ya no alcanza el fraude, ya no alcanza la compra de votos, porque ya quemaron todos sus cartuchos, ya sacaron todas las armas, tiraron todas las balas, dilapidaron todo el dinero, hicieron toda la guerra sucia que pudieron y ya no da para más. El fraude tiene ese límite y es el 60% de la participación electoral. Ténganlo muy claro y muy presente. En otras palabras, si hay una votación mayor del 60%, ya no va a haber fraude. Se van a registrar verdaderamente unas elecciones genuinas, auténticas. Obviamente esto no tiene nada que ver con preferencias electorales, que también, pues, claro que impactan mucho. No estamos hablando nada más de fraude electoral. Pero bueno, es por esa razón, por ejemplo, que Andrés Manuel, y es muy importante lo que ha dicho últimamente. Él ha dicho que va a haber una participación alrededor, ojo, del 80%. No sé si lo han escuchado, pero es importante esa cifra. Y es importante esa cifra por lo que estoy diciendo. Él dice que solo él, va a sacar, por esa razón, 30 millones de votos. Y entonces, MIT sacaría entre 14 y 15 millones y Anaya también entre 14 y 15 millones de votos. O sea, duplicaría los dos. Esos son sus pronósticos hablando de votación total con una participación del 80%. Pero sin tomar en cuenta, vamos a suponer que no llegue al 80%, la verdad es que a mí se me hace muy alto, pero que llegue al 60 o 70%, que es muy posible, Obrador va a obtener una votación de 20 a 25 millones de votos y sus adversarios de 12 a 15 millones, más o menos, con todo y fraude. O sea, ya realmente el fraude, pues, solo alcanza al PRI en términos totales como 15 millones de votos. No hay más. Lo que sacó Enrique Peña Nieto, que ganó, fueron como 18 millones de votos, 19 millones de votos. Y bueno, fue una victoria muy así cantada, ¿no? No hay más, no da para más, ¿me entienden? Si Obrador llega a obtener 20 millones de votos, no va a haber poder sobre la tierra que le quiten la elección. No va a haber forma, finalmente matemática, en donde en las actas lleguen menos votos para él y más votos para otros. No hay, no dan las cifras. Esto es importante también tenerlo claro. Y esto es importante también motivar finalmente a la gente a que salga a votar. Mucha gente también dice, ¿y qué podemos hacer para combatir el fraude? Y la respuesta es muy sencilla, pero poderosa. De entrada, ir a votar y otro, pues llevar a tu familia, tu esposa, tus hijos si son mayores,
tus padres, tus abuelos a votar. No hay que hacer movilizaciones tan amplias, tan grandes, de acarreo de 1,000, 2,000. No, la verdad es que no es necesario. El chiste es superar el 40% del fraude electoral, donde es muy efectivo, llegar hasta el 60%, en donde ya no es efectivo, y si se puede obviamente tener una ventaja para que la victoria sea más que contundente. Esos son los cálculos que revela Obrador, lo que quiere decir detrás de estos números. Si quieren hacer algo, salgan a votar, no se vayan de farra el día anterior, o si se vayan, vayan todos crudos a votar, a veces que son contando lo de menos. Y si hay colas muy largas, porque pues las colas, cuando hay mucha votación, son muy largas, pues quédense en la cola, 1 o 2 horas. Sí, también, obviamente, ¿qué sucede? La operación del fraude es la gente quiere desmotivarla para ir a votar. Entonces, cuando se abre la casilla a las 8 de la mañana, pues le ponen, aquí por ejemplo en Tabasco, ponen hasta montículos de tierra enfrente de la casilla y todo. Entonces tú vas a votar como a las 10 de la mañana, está cerrada la casilla y dices, ¿para qué voy ya? Está cerrada. No, regresa después. Y si hay una cola larga, haz la cola. No seas flojo, pues. Eso es importante, porque en sumar y sumar se llega a una mayor participación. Y ojo, esto del fraude también vale en todos los casos. No solo a nivel nacional, sino a niveles también estatales y municipales. Eso también es muy importante. Entonces también eso finalmente es la razón de ir a votar. Con eso, honestamente, es suficiente. Con eso estás haciendo algo. Poniendo ahora sí tu granito de arena para que el fraude finalmente no venza. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.